Vamos con la clase número 9 de ajedrez. Hoy vamos a ver cómo se estructura el estudio de ajedrez. Y bueno, vamos a empezar con entender algunos aspectos. Por ejemplo, en el ajedrez dividimos tres secciones que son las más importantes para estudiar el ajedrez. Uno es lo que se llama las aperturas. En las aperturas es de alguna forma, básicamente lo voy a poner aquí, es el cómo se inicia la partida de ajedrez. Es el cómo se inicia una partida de ajedrez. En este caso hay una infinidad de aperturas, ¿no? Hay muchísimas aperturas con variantes, con líneas primarias, líneas secundarias. Y me refiero con aperturas a saber cómo iniciar la partida de ajedrez. Por ejemplo, desde que uno juega un peón a la casilla 4, ya empezamos a hablar de aperturas y empezamos a hablar de cuál conviene jugar mejor. Por ejemplo, ya en un ajedrez un poco más profesional, hay líneas muy principales en este caso. Una de las líneas que se maneja más en el ajedrez profesional es posiblemente jugar peones conocidos en el inicio de la apertura, o también incluso se puede iniciar con caballos. Hay líneas que a lo mejor no son muy comunes, pero que de alguna forma también se pueden jugar. No es que sean líneas no jugables. Sin embargo, a lo mejor con la profundidad de cada jugada, ya con un estudio muy completo, se podría pensar cómo iniciar una partida de ajedrez de una manera más correcta. Pero bueno, entonces la apertura en este caso es de alguna forma el cómo se inicia una partida de ajedrez. Y bueno, en este tema hay un estudio de aperturas muy completo. Estudio de aperturas, muchísimas aperturas. Y de hecho hablamos de aperturas que tienen ya nombre. Por ejemplo, desde que jugamos una apertura con un nombre característico, una defensa francesa, una defensa siciliana, una apertura escocesa, una apertura española. Entonces hay infinidad de líneas en este caso que se pueden jugar. Algunas ya no se recomiendan, y es porque en su profundidad de estudio a lo mejor no dejaba una ventaja considerable, o de alguna manera también era propicia para que el contrincante pudiera contrarrestar la posición de mis piezas o un ataque también. Entonces, lo que se hace en las aperturas, en la parte del estudio, es entender por qué jugarlas, y de alguna forma también el cómo ir mejorando esa parte de cómo iniciar una partida de ajedrez. En segunda instancia, después de las aperturas, viene lo que se llama el medio juego. En el medio juego es, ya que hubo un desarrollo de piezas, lo voy a poner aquí, ya que hubo un desarrollo de piezas, en la parte de la apertura, ya que se hizo una apertura, ya que se tienen un poco de estudio de líneas principales, viene la parte ahora después de la apertura, que es el medio juego. El medio juego comienza después de que ya se desarrollaron las piezas, de que ya se tiene alguna idea de cómo seguir continuando mejorando el juego de ajedrez. Entonces, ya que hubo un desarrollo de piezas, en el medio juego se buscar ventaja, perdón, lo voy a borrar. Se busca obtener ventaja. Y eso se obtiene, pues, obviamente, ya con práctica, con un estudio más completo. Y en la parte de medio juego hay muchos temas que se pueden ver, muchísimos temas. Ahora te voy a explicar esa parte. Después del medio juego viene la parte de los finales. Todos los temas tienen su complejidad, pero los finales requieren de una precisión muy importante al final de la partida de ajedrez. Los finales casi ya comienzan cuando ya hay muy pocas piezas en el tablero, ya no hay tantas piezas, y también de alguna manera se empieza a tener ya un
un juego más dinámico en cuestión de el rey empieza a tener una acción directa en el juego. Inicialmente el rey no tiene mucho como un avance significativo en cuestión de cómo ayudar en las piezas de ajedrez. Depende mucho de la apertura y del medio juego, claro, pero realmente el rey normalmente en un inicio en la apertura se enroca, se protege el rey y no es tan activo, tan dinámico. En la parte de los finales el rey se vuelve una pieza fundamental, en la cual el rey se vuelve una pieza muy activa para poder mejorar y tratar de obtener la partida ganada de ajedrez. En este caso los finales, lo voy a poner aquí, se requiere una mayor precisión para culminar la partida de ajedrez. En este caso los finales, como les comentaba, ya comienzan un final cuando ya se tiene pocas piezas y también cuando ya el rey se vuelve una pieza más dinámica en el tablero, ¿sí? Bueno, entonces tenemos tres secciones importantes, lo que es la apertura, lo que es el medio juego y lo que son los finales en este caso. Cada uno tiene un estudio muy completo. De hecho, el ajedrez se puede dividir en tres bloques gigantescos de estudio, en el cual se estudia la apertura de una manera muy completa, una cantidad impresionante de aperturas, el medio juego, buscar la mejora de las piezas sacando ventaja, y en los finales pues también se busca obtener una ventaja, pero se requiere una mayor precisión para poder ganar la partida de ajedrez, o también para poder tratar de presionar al contrincante y ganar la partida de ajedrez. Bueno, entonces en este caso las tres secciones se estudian de forma independiente para poder mejorar también el ajedrez. Ahora, hay dos conceptos que se utilizan en ajedrez, dos conceptos muy importantes. Un concepto que voy a poner aquí es lo que se llama la estrategia. Y otro concepto también en ajedrez muy importante y fundamental es lo que se llama la táctica. Bueno, voy a explicar poco a poco. En cualquiera, ya sea en la apertura, medio juego o finales, cualquiera de los tres bloques de estudio, se puede aplicar técnicas estratégicas o también técnicas tácticas. Por ejemplo, en la apertura puede existir una sección también de táctica y estrategia. Entonces, desde la apertura ya podríamos empezar a incluir estos dos temas de estrategia y táctica al momento de iniciar una partida de ajedrez. Pero, ¿qué es una táctica y qué es la estrategia? Bueno, la estrategia es, de alguna forma, realizar movimientos elaborados para ir mejorando la actividad de las piezas. Hay muchas definiciones de estrategia, pero básicamente en estrategia es realizar movimientos que nos van a dar una secuencia de mejora en mis piezas. Por ejemplo, una estrategia es empezar a ver una pieza, pensemos en un caballo, pensemos en una torre o en cualquier pieza, ¿dónde puede ser mejor colocada en mi tablero de ajedrez? ¿Dónde puede ser colocada de tal forma que al colocarla tenga una mayor actividad y un mejor desempeño? Entonces en este caso la estrategia se vuelve un punto fundamental en el ajedrez. Y en la apertura sí se puede tener una sección de estrategia, en la cual yo puedo determinar a partir de cómo jugar una apertura de ajedrez y de acuerdo a la contestación de mi contrincante ir realizando una estrategia de mejora de mis piezas para que poco a poco se tenga una mejor actividad de ellas y con lo cual podamos tener un mejor desempeño de mis piezas en el ajedrez y tratar de ganar la partida. Entonces la estrategia va a ser siempre esto: tratar de hacer movimientos elaborados y tratar de obtener una mejora en el desempeño de mis piezas. Eso es como a largo plazo, por decirlo así.
Vamos a poner aquí. Eso se hace a largo plazo. De hecho, es muy común que pensemos en esto. Pensemos que tenemos un caballo y yo ya visualicé que hay una casilla muy buena para el caballo. Vamos a pensar que el caballo debe llegar a la casilla, no sé, casilla D4. El por qué saber que es una buena casilla, ya en una partida de ajedrez real, aquí nada más lo puse como un ejemplo, es porque yo ya visualicé que un caballo ahí se vuelve una pieza fundamental, con mucho ataque, con una gran ventaja posicional, y bueno, entonces, si la idea es llevar el caballo a la casilla D4, hay que orquestar que llegue a esa casilla sin que ninguna pieza contraria lo pueda detener. Entonces la estrategia sería, pues, ver el camino del caballo poco a poco hasta que llegue a la casilla deseada y con eso obtener una ventaja en cuestión de la posición del caballo. Y bueno, en eso se trata la estrategia, buscar esos pasos, esos cálculos de los cuales esta pieza obtenga una buena posición. Y bueno, la estrategia no solamente es colocar una pieza en una buena posición, sino también tratar de sacar ventajas, ligeras ventajas, poco a poco, paulatinamente, hasta que el contrincante quede diezmado y podamos sacar una actividad que me favorezca para ganar la partida de ajedrez. Entonces, en este caso, la estrategia siempre es como a largo plazo. Se va pensando cómo ir mejorando en la partida de ajedrez. Bueno, el tema de táctica, lo voy a explicar también. Ese tema es muy importante en el ajedrez, porque ese tema, de hecho, tiene unos temas muy extensos para mejorar. Entonces, de hecho, hay un temario básico para los temas de táctica. Pero, ¿qué es la táctica? Bueno, vamos a explicar qué es la táctica. La táctica es realizar un movimiento o serie de movimientos, un movimiento o serie de movimientos que den una ventaja instantánea. Y lo voy a subrayar porque es muy importante la palabra instantánea. La táctica consiste en, estamos jugando una partida de ajedrez y de repente visualizo una cierta posición en la cual mis piezas pueden sacar una jugada que dé una ventaja sustancial, una ventaja que el contrincante ya después no pueda contrarrestar. En este caso, la táctica consiste en hacer un movimiento o una serie de movimientos en los cuales dé una ventaja instantánea. Instantánea ya no es como la estrategia, que es a largo plazo, como poco a poco, colocando piezas, sacando ligeras ventajas, sino que la táctica la podemos realizar en un movimiento o unos cuantos movimientos para sacar una ventaja instantánea. Y una ventaja que es sustancial, o sea que el contrincante ya no va a poder de alguna manera tratar de escalar para recuperarse, ya no lo va a lograr. Entonces, la táctica consiste precisamente en hacer una jugada o un movimiento que me dé una ventaja instantánea. Y hay un temario. Voy a poner aquí los temas que se ven de táctica. Y bueno, empezamos con un tema que se llama ataque doble. De hecho, en las próximas clases vamos a empezar a ver ya temas de táctica, algunos problemas, cómo se explica cada tema y algunos ejemplos también. El ataque doble es uno de los temas tácticos. Hay un tema que se llama la desviación. Son temas tácticos. Obviamente los temas tienen un estudio muy completo, con ejemplos incluso, y entender cómo se puede llevar a cabo cada concepto. Recuerden que esto significa que este tipo de jugadas son temas tácticos y me dan una ventaja instantánea. Es muy importante entenderlo así. Bueno, después hay un tema que se llama atracción. Un tema se llama atracción. Otro tema se le llama así la clavada. Clavar piezas. Entender ese concepto de clavar piezas es muy importante también en ajedrez. Es un tema también táctico. Un tema que se llama ataque a la descubierta. Ataque a la descubierta. De hecho, los que se dedican ya a jugar un poco más ajedrez de forma profesional
esos temas los conocen de una manera muy, muy constante y de una forma simple. Saben que es un ataque doble, saben que es una desviación, saben que es un ataque a la descubierta. Bueno, también hay un tema táctico que se llama destrucción de la defensa. Destrucción de la defensa. Otro tema técnico también puede ser el bloqueo. Hay un tema que se llama bloqueo. Otro tema táctico que también tiene que ver con lo que se llama intercepción de líneas. Intercepción de líneas. ¿Qué más podemos ver en temas tácticos? Pues puede ser una sobrecarga de piezas. Sobrecarga de piezas. De hecho, muchos se relacionan entre sí. En un problema de ajedrez puede haber combinación de ambos. Puede haber un ataque doble, puede haber una desviación al mismo tiempo, puede haber una tracción con una clavada, puede haber un ataque a la descubierta. Entonces, esos temas hay que conocerlos, hay que dominarlos y después emplearlos en una partida de ajedrez. Y en ocasiones vamos a encontrar que pueden haber combinaciones de temas tácticos en un solo problema de ajedrez. Es muy importante verlo también así. Podemos también ver un tema que se llama destrucción de la defensa. Destrucción de la defensa. Y bueno, hay más todavía, pero vamos a tomar aquí nada más como los más importantes, los más conocidos, y a partir de aquí entender que hay temas que nos dan ventaja en pocos movimientos o en un solo movimiento, una ventaja sustancial y que de alguna manera es de forma instantánea. Hay que diferenciar siempre táctica de estrategia. La táctica es una jugada o una serie de jugadas que dan ventaja instantánea. La estrategia no. La estrategia es hacer un plan. De hecho lo voy a poner aquí con palabras claves. Ya lo había comentado, pero la estrategia es hacer un plan. Hacer un plan, ya saben que con movimientos obviamente, hacer un plan con movimientos en el cual se busca una mejora de mis piezas, una mejora en mi posición, una mejora en la estructura de mis peones, por ejemplo, de la posición de mi rey, por ejemplo, también. Entonces la estrategia es como hacer un plan de alguna manera, paulatinamente, dando ventaja no instantánea, sino una ventaja que se va convirtiendo poco a poco, sustancialmente, hasta que mi contrincante ya no puede hacer nada contra la posición de mis piezas o el ataque de mis piezas. Pues una estrategia consiste precisamente en hacer un plan elaborado. Y de hecho, vamos a poder hacer un plan elaborado también para que lo tengamos ahí completo. Hacer un plan elaborado para obtener ventaja, ¿no? Vamos a ponerlo para obtener ventaja. Por ejemplo, es muy común en los ajedrecistas decir que una columna abierta o una fila que esté despejada es una ventaja si colocamos una torre ahí, ya que las torres tienen un largo alcance en su movimiento vertical y horizontal. Si colocáramos una torre en una columna abierta o en una fila descubierta, también una fila que esté pues totalmente libre, podríamos decir que esa pieza, la torre en este caso, tiene una cierta ventaja de control absoluta en esa columna. Entonces, ya la parte de la estrategia es luchar por ganar columnas con las torres, por ganar diagonales con los alfiles, por tratar de colocar un caballo que tenga una posición muy fuerte y que no se pueda contrarrestar con una pieza del contrincante. En este caso hablamos de un plan elaborado y aparte se habla de que es paulatino, es a largo plazo, y la táctica no, es de forma instantánea. El ajedrez es a veces un poco complejo porque uno tiene que sentarse a analizar cómo identificar un tema táctico, por ejemplo, o cómo hacer un plan elaborado sin que el contrincante pueda contrarrestarlo. Esa es la dificultad del ajedrez, tratar de buscar pues planes que sean no dominados por mi contrincante, porque a lo mejor uno puede hacer un plan, pero si el plan se contrarresta con jugadas del contrincante, el plan estuvo mal elaborado y la estrategia no fue la mejor. Igual, la táctica, si se conoce un tema táctico hay que culminarlo, porque en ocasiones imagínense que hagamos una jugada en la cual me capturan a mi dama. Si me la capturan y me equivoqué porque hice un cálculo mal en la táctica,
pierdo la partida de ajedrez, ya que perdí una pieza muy importante en este caso. Entonces, todo se basa en un cálculo, y ya de hecho más adelante vamos a ver cómo hacer un análisis de variantes. Hay algunos libros que hacen lo que se llama un análisis de ramificaciones, análisis de variantes, para tratar de mejorar la partida de ajedrez. Entonces, veremos también cómo hacerlo, y finalmente ya veremos también una partida de ajedrez explicada y cómo la elaboración de un plan poco a poco se puede observar en cada movimiento de cada pieza. El ajedrez no es llegar a mover piezas azarosamente, así no debe ser el ajedrez, ya que si hacemos un movimiento de forma azarosa, el contrincante, si es un plan más elaborado, va a contrarrestar mis jugadas. Por ejemplo, mucha gente lo que hace normalmente es mover peones porque sí, y a veces no sabemos si el moverlos es bueno o es malo. Entonces, uno tiene que pensar y analizar poco a poco, ya con práctica obviamente, por qué mover un peón y por qué en esa casilla, qué se puede hacer en ese caso para mejorar la posición y qué no se puede hacer para tratar de también entender del error, cómo no hacer que me gane mi contrincante. Bueno, en este caso, los temas principales que veremos ya en las siguientes clases va a ser táctica, estrategia. Vamos también a ver un poco de un tema que se llama ramificación de variantes, que tiene que ver con análisis más complejos, buscar jugadas ganadoras a partir de conocer los temas tácticos. Y bueno, esa fue la clase número 9 de ajedrez y la explicación de cómo se estructura el ajedrez en su estudio en los temas principales. Ya sea en apertura, medio juego o finales, se puede emplear táctica y estrategia. Básicamente, la estrategia inicia en la parte de la apertura y el medio juego, básicamente. Y el tema de táctica puede estar en cualquiera de los tres bloques, porque puede haber táctica en la apertura, puede haber táctica en medio juego, que es más común en el medio juego, y también puede haber táctica en los finales. Sin embargo, todo depende mucho de la posición. Y estrategia, pues en los finales, digamos que ya casi no hablamos mucho de esto, pero también puede haber una estrategia en los temas de finales. A lo mejor una buena colocación de mis peones a largo plazo para que puedan llegar a una coronación o algo por el estilo. Bueno, eso fue la clase número 9 de ajedrez.